El aborto es la interrupción de la gestación antes de las 20 semanas o la pérdida del producto de la concepción que pesa menos de 500 gramos. La interrupción del embarazo hasta la semana 10 se denomina aborto precoz y aquella que ocurre entre la semana 11 hasta la semana 20 se denomina aborto tardío. La OMS también ha definido ciertos parámetros como es muerte fetal precoz. Estamos hablando de aquella pérdida que ocurre antes de las 21 semanas. Muerte fetal intermedia, la que ocurre entre la semana 21 a la semana 27. Y muerte fetal tardía, la que ocurre pasadas las 28 semanas de embarazo. Es muy importante aclarar lo que es un aborto provocado a un aborto espontáneo. El aborto provocado es aquel que se realiza con intención de la interrupción del mismo, a diferencia de aquel que es espontáneo, del cual yo les voy a conversar hoy día. El aborto tiene una alta incidencia a nivel mundial y se caracteriza por ser uno de los sangramientos obstétricos que ocurre en la primera mitad de la gestación y se da por múltiples causas, en las cuales tenemos causas que son ovulares y causas que son maternas. Y las vamos a clasificar cada una y vamos a hablar de cada una de ellas. Las causas ovulares se deben a que hay una afección en la formación del huevo, del trofoblasto o de ese embrión que se está fecundando dentro de la cavidad uterina de la paciente. Y puede existir un factor muy importante que es el genético, ¿sí? Que ya vienen de por sí huevos que son abortivos o cromosómicos, que son aquellos huevos que ya vienen con alteraciones en el número de cromosomas. Es decir, son huevos monstruosos que de por sí ya el cuerpo a ciertas semanas los va a expulsar. Existen algunos factores de riesgo que predisponen a que exista este tipo de aborto por causa ovular y tenemos lo que es una edad avanzada de la madre, que la paciente se haya expuesto a sustancias teratogénicas o que haya estado expuesta a algunas infecciones virales. Muy común lo que es citomegalovirus y rubiola congénita, o que la mamá se haya expuesto a radiaciones. Ahora, las causas maternas las dividimos en causa local o causa general. Cuando hablamos de parte local, hablamos del sistema pélvico de la mujer, ¿sí? Del aparato reproductor, anomalías o alteraciones en esa área, como lo son los procesos inflamatorios del endometrio, en especial la endometritis desigual, producida por Mycoplasma, Listeria monocitogenes y Toxoplasma gondii. Malformaciones uterinas, en especial como el útero bicorni, hipoplasias uterinas, es decir, un útero infantil que carece de función endocrina, los miomas submucosos que afectan la cavidad uterina por su tumoración y produciendo una mala vascularización y lesión de la mucosa adyacente. La incompetencia endocervical, que puede ser de causa anatómica o funcional, es una de las principales causas de aborto, sobre todo a partir del segundo trimestre. En conclusión, las causas maternas de forma local tenemos lo que incluye malformaciones uterinas, incompetencia cervical, formación de tumores, hipoplasias del útero, procesos inflamatorios del endometrio, todo aquello que me afecte la cavidad uterina, ¿sí? Que no me permita a mí que la cunita del bebé esté lista, esté bien preparada para que ese bebé cuando se implante vaya a crecer de forma adecuada. Las causas maternas de forma general tiene que ver con todo aquello que le pasa a la madre a nivel sistémico. Y vamos a comenzar hablando de aquellos procesos infecciosos,
como es contraer infección por Treponema pallidum, que es una espiroqueta que es la ocasionante de la sífilis, y citomegalovirus. Este cuadro de infecciones a la mamá realmente no le trae muchas repercusiones a nivel sistémico, pero si la contrae durante el embarazo, sobre todo dentro del primer trimestre, puede ser fatal para el bebé. Sí, puede ser una causa de aborto y de malformaciones congénitas de este niño si llega a finalizar el embarazo, llega a término y logra nacer. De allí la importancia de que deben hacer sus controles de embarazo antes de las 12 semanas. Lo ideal es que la primera consulta de captación se haga entre la semana 8 a 12 para nosotros poder indicar todos los exámenes de infectología y darle a la mamá la probabilidad de que si llegara a haber un proceso de este tipo, poderla ayudar. La intoxicación por sustancias exógenas, como es intoxicación por ingerir mercurio, plomo, arsénico, morfina o otro tipo de alcaloides, puede ocasionar que este bebé tenga el riesgo de ser abortado. ¿Sí? Así que siempre le mandamos a la paciente no consumo de drogas, importantísimo. Trastornos endocrino-metabólicos, enfermedades que ya tiene la mamá, como obesidad, hipotiroidismo, diabetes mellitus, enfermedades hepáticas y enfermedades renales. Es muy importante si las pacientes padecen de algún tipo de enfermedad crónica, sus controles de embarazo deben ser de forma muy rigurosa y nosotros las catalogaríamos como un embarazo de alto riesgo obstétrico. Carencias nutricionales, estado de desnutrición de la paciente o déficit de ácido fólico. Es muy importante tomar ácido fólico los primeros meses de embarazo, incluso semanas o meses anteriores, para garantizar que este bebé se forme bien el tubo neural y tenga menos riesgo de aborto. Enfermedades sistémicas, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, asma bronquial, son enfermedades que controladas y con un buen control prenatal se llega a tener un bebé a término sin ningún tipo de complicación. Pero sí hay algunas enfermedades sistémicas en las que me gusta hacer énfasis, sobre todo como es pacientes con lupus eritematoso sistémico, pacientes con trastornos de coagulopatía, como deficiencia del factor 8, y la enfermedad de Wilson. Son tres enfermedades que son muy importantes. Si las pacientes la padecen y lograron embarazarse, deben llevar un control médico estricto, no solamente con su ginecólogo obstetra, sino con varias ramas que incluyen medicina interna, nefrólogo, reumatólogo, endocrinólogo, etc. ¿Sí? Para poder lograr que este bebé llegue a término. Hoy les quería conversar sobre el concepto de qué es aborto y cómo los clasificamos, ¿sí? Y por qué se produce. Ya sí, es muy importante que si las mamitas conocen cómo evoluciona un aborto y qué me lo puede ocasionar, tal vez aprendan que no deben ir a sus controles médicos cuando tienen 30 semanas de embarazo, porque me ha pasado, tengo pacientes que llegan a su ecografía y, oh sorpresa, tiene 35 semanas de embarazo y ella no se enteró nunca de que estaba embarazada. Es muy importante hacer sus controles prenatales lo antes posible. Entre más temprano atendamos un control de embarazo, podemos garantizarle a una mamá más seguridad y que ese embarazo pueda evolucionar de forma más tranquila.